Amigos televidentes, continuamos considerando la noche y como dice Junior, siempre es grato compartir con los amigos, compartir con los invitados que por aquí desfilan diariamente, pero cuando es un amigo y un hermano del programa, pues uno siente mucho mejor. Vamos a conversar esta noche con el economista y decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS, don Antonio Siriaco Cruz. Don Antonio, bienvenido a Cerrando la Noche. Bueno, solo me resta decirle que yo me deleito todas las noches viendo Cerrando la Noche. Gracias, muy amable. Y ustedes cuenten conmigo. Don Antonio, hemos visto cómo hay sectores que están hablando de reajuste salarial. Ya el Consejo de la Empresa Privada tiró sobre la mesa un 10%, de una forma que lo piensan hacer ellos sin ningún tipo de presión. El sector sindical está hablando de que se lleve a un diálogo esto para ver si eso corresponde con la inflación que ha tenido el país en los últimos 2 años, pero siempre hemos hablado de que es inflacionario los aumentos salariales. ¿Qué dice Antonio Siriaco? Sé que no ha cambiado de opinión, pero los amigos televidentes quieren escuchar qué está pasando, si es inflacionario o no, si corresponde hacer el aumento salarial en este momento en que la economía dominicana pues tiene problemas como toda la economía del mundo. Miren, yo les voy a hacer un recordatorio que ustedes se lo saben correctamente. Cada vez que aquí se produce un incremento de salario, ¿cuál es el porcentaje que se de incremento de salario? Un 15, ¿verdad? Máximo. El 15 es el número mágico. Yo le pregunto a usted, ¿en qué momento ese incremento de salario ha generado una destrucción de empleo? En ningún momento. Por lo tanto, esa tesis que siempre algunos, incluso economistas y el sector privado, de que cualquier incremento de salario puede destruir empleo o genera una alta tasa de desempleo, eso no se compadece con la realidad. Todo lo contrario, la economía dominicana, incluso en tiempos mucho más difíciles del que estamos viviendo hoy en día, ha realizado un incremento de salario. En un proceso pandémico y prepandémico, aquí se concertaron incrementos de salario y la economía prácticamente no colapsó, todo lo contrario. ¿Por qué? Porque tradicionalmente en la República Dominicana se establecen acuerdos de salarios mínimos. ¿Y qué ocurre? Eso impacta a una gran parte de personas que no tienen capacidad de ahorro. Y al no tener capacidad de ahorro, gran parte de lo que reciben lo gastan. Y eso regresa otra vez al tejido empresarial en la República Dominicana. Por lo tanto, los mismos empresarios se han puesto, incluso se adelantaron a situaciones que ellos muy hábilmente podían venir. Y entonces ponen sobre la mesa un incremento de salario de un 10%. Para al final, para terminar con un 15%. Porque ellos saben en realidad que solamente en estos 2 años hay un incremento acumulado de inflación que es cercano al 15%. Entonces, déjame decirte lo siguiente, tú te pones a observar y el salario promedio, incluso tú puedes tomar el promedio de la seguridad social, el promedio, no el salario mínimo más alto que se fija en el comité de salario, que es 21,000 pesos. El salario mínimo promedio, cuando tú observas lo que cotizan en la seguridad social, son como 24,000 pesos. 24,000 pesos te compra alrededor del 38% del coste de la canasta básica promedio. El 38%. Pero el salario mínimo más alto, que son 21,000 pesos, si tú lo comparas con el coste de la canasta básica de los más pobres del primer quintil, según el Banco Central, que sobrepasa ya los 25,000 pesos, tampoco, o sea, apenas te compra casi un 70%. De manera que hay una brecha importante que se ha abierto y que eso tú no puedes permitir que esa brecha se siga ensanchando. Claro, ¿qué uno plantea? Lógicamente uno reconoce que un contexto como el que estamos viviendo, no como el que estamos viviendo, sino tradicionalmente la economía dominicana es una economía formada por un tejido empresarial donde el 95% son
microempresas, pequeñas empresas. Entonces tú planteas un incremento de salario moderado, pero tienes que hacer el incremento de salario, porque no es verdad que un 14 o un 15% te va a destruir empleo. No es verdad, porque la historia no evidencia eso. Por lo tanto, eso no es cierto. Pero también hay un componente importante que no se suma en la ecuación cuando se llega a las negociaciones en el comité de trabajo, que es el componente de la productividad. La productividad nunca se suma. ¿Y quién se queda con la productividad? Del trabajador, porque eso se mide. Entonces hay alrededor casi de un 3%, casi un 5%, que es producto de que los trabajadores en la República Dominicana cada vez más, por muchas razones, generan mayor capacidad para producir. ¿Tú sabes cuánto va a ser el Producto Interno Bruto en la República Dominicana o cuánto es en estos momentos? Son más de 6 billones de pesos y estamos hablando prácticamente de más de 100.000 millones de dólares. Eso significa que aquí esto es una economía que ha generado un proceso importante de acumulación y a su vez ese proceso no ha tenido una redistribución. Porque si los salarios son bajos en la República Dominicana, como ustedes señalaron, que es cierto son bajos, eso significa que a pesar del crecimiento que ha tenido la República Dominicana, ese crecimiento no va al salario, sino va al capital. Muy evidente. Y entonces claramente te está diciendo que el margen que puede haber para incrementar salario es muy grande todavía. Lo que pasa es que ustedes tocaron un tema sumamente importante, que es el tema de que los sindicatos en la República Dominicana han desaparecido. El contrapeso. Entonces, al desaparecer los sindicatos, no ha habido un proceso de empuje hacia arriba de los salarios. Entonces, lo que ha habido un proceso de acumulación por parte del sector empresarial, por parte del capital, y eso evidentemente ha generado un proceso también de concentración de la riqueza. Cuando tú analizas por qué todavía los niveles de desigualdad en la República Dominicana son relativamente altos, es porque el modelo económico no ha generado un proceso evidentemente de participación o de mayor participación del factor salario en la riqueza nacional. Entonces yo creo que esos son elementos que incluso no es un discurso, los datos evidencian esa situación. Y tú observas, incluso nosotros posiblemente la semana próxima vamos a presentar un informe sobre el comportamiento y el desempeño de la economía dominicana y se ve claramente un incremento del PIB en la República Dominicana tendencialmente y un nivel de salario que se mantiene, como dicen, totalmente plano. Y esa brecha significa que alguien se está quedando con la riqueza. Y ese alguien en el sector, obviamente, empresarial. ¿Y los parámetros para fijación de salario mínimo deben quedar a expensa del libre mercado, de la oferta y la demanda? ¿O debe el Estado, que es una de las patas que pienso que muda en el Comité Nacional de Salario, jugar algún rol de equilibrio? Tú dices, bueno, 95% de estas empresas son medianas, pequeñas empresas. Micro, pequeña y mediana. Evidentemente a lo mejor no soportan, y de eso creo que hablábamos en un programa anterior, no soportan el aumento salarial. Pero ¿qué puede hacer la colectividad a través del Estado para amortiguar esa situación? No, porque al final también tú puedes establecer mecanismos de compensación para ese tipo de empresas, en términos incluso de desgravación tributaria. Tú puedes incluso incorporar todo el componente, incluso hasta de incremento de salario, si lo suman al costo, tú le puedes entonces decir, bueno, al final del año te puedo establecer una desgravación por esa diferencia en términos de impuestos. Al final el Estado está asumiendo claramente una carga y es un subsidio de Cuando forma habla del directa. Estado, de la colectividad lo asume. No, el Estado como tal, porque al final esos recursos se le van a transferir al trabajador o al empleado.
pero la empresa lo que va a hacer una especie de agente de retención. Es decir, asume esos costos, pero al final después dice, mira, le presenta la factura a impuestos internos y le carga un crédito. Entonces el Estado está recibiendo, por esa diferencia, está recibiendo menos recaudación. Esos son mecanismos que se pueden utilizar para focalizar determinado tipo de empresas. Son mecanismos creativos. Lo que ocurre es que nadie, y eso incluso ha sido discutido, al final el Estado también quiere formar parte de ese proceso redistributivo en términos de mayores recaudaciones y no quiere renunciar. Y espérate, yo tengo un compromiso, yo no puedo que mis impuestos y mis recaudaciones disminuyan. Y entonces el gobierno, el sector privado dice, bueno, pero es que eso es un costo. Y el trabajador dice, bueno, pues yo no tengo plata. Y es que, yo te entendí. Y es que el modelo de negocio de los picapollos chinos no pueden ser usados como referencia. Bueno, lo que ocurre es... ¿Tú me entiendes? Lo que ocurre Yo quiero más cantidad y más barato. Lo que ocurre es que el modelo de negocio, por ejemplo, al estilo asiático y al estilo chino, ese que nosotros observamos en la calle, es un modelo con un componente familiar, pero también con un esfuerzo incluso donde la cultura juega un papel importante, de austeridad importante. Enorme, porque tú observas que quienes trabajan ahí son ellos. Y viven ahí mismo. Pero tú no ves ningún elemento de exceso más allá, ¿verdad?, de esa frugalidad asiática. Tú no lo ves con ostentaciones, con vehículos de última generación, sino lo ves con un nivel de frugalidad extraordinario. Entonces, eso es un modelo que le ha permitido un proceso acelerado con el tiempo de acumulación, un proceso de restricciones importante, de capacidad de consumo conspicuos. Entonces, toda esa situación no forma parte del comportamiento tradicional del tejido empresarial dominicano. No, ni del Estado, porque claro, yo lo vi más allá del empresario, porque claro, tú hablabas, bueno, ¿quién es que ha dicho que mientras más alta la tasa impositiva se recauda más? Bueno, se supone que hay visiones distintas, pero tradicionalmente cuando los niveles impositivos son altos y tú tienes una Dirección General de Impuestos Internos o una agencia tributaria bastante sofisticada, eso significa que los niveles incluso de evasión y de elusión van a ser mínimos. Por lo tanto, cuando tú cierras esa llave, a mayor tasa, mayor recaudación. Eso es lo que ocurre en los países básicamente escandinavos, que los impuestos son altos, básicamente casi el 50% de cada 100 pesos que tú recibes, 50 lo pagas de impuestos, pero ahí los niveles de corrupción son bajos, los niveles de evasión son bajos, los niveles de elusión son bajos. Pero en países como la República Dominicana, cuando tú tienes una gran informalidad, cuando tú tienes muchos escapes, generalmente, si tú incrementas demasiado la tasa, al final tú estás concentrando eso en grandes empresas, vamos a decir, en las empresas que son más, que tú la puedes controlar. En la formal. Pero en el resto de las empresas tú vas a tener que la informalidad incluso hasta se va a incrementar. Bueno, hablaba de la cultura. Claro, entonces es un problema de cultura también. Y de, nos encanta evadir, no pagar. Claro, ojalá no pagar nunca. No, yo ahí difiero de ese criterio de que nos encanta evadir. Yo creo que aquí hay un tema muy claro. ¿Qué pasa con los impuestos que pagamos? Sí, ahí. ¿Dónde van a terminar? Sí. Entonces, ¿cuál es el incentivo para que Siriaco pague impuestos? Pero eso hay que romperlo en algún momento. Eso sí. Por ejemplo, ese círculo donde si yo como Estado le exijo a ustedes, págame más y dame por lo menos la oportunidad de demostrarte que esos recursos van a ser bien utilizados, pero entonces tú me dices, no, porque mira, la historia ha sido que de ahí salen los ricos, los nuevos ricos. Los nuevos. Y eso es un problema. Eso es un problema de falta de entendimiento.
Y por eso se habla de consenso, se habla de estrategia general sobre la base de búsqueda de puntos mínimos, precisamente por eso, porque no es tan fácil. El desarrollo, y yo siempre se lo digo a mis alumnos, es un proceso complejo. Complejo en el sentido de que tú encuentras que países que tienen todas las condiciones para ser países desarrollados no lo son. Y otros que, como dicen, estaban fuera de la liga, que no eran los potenciales que se que veían. que tú dices, mira, ese no eran puede prospectos. no puede fallar ese prospecto. Sin embargo, llegaron primero al desarrollo. Por un problema, y tú te pones a ver, bueno, no tienes recursos naturales, pero aprovecharon gran parte de toda esa escasez sin recursos. Entonces ahí comenzaron a invertir en bienes intangibles, educación, formación, capacitación, desarrollo tecnológico. Que al final reduce porque no tiene que gastar. Claro. Sí. Entonces al final esos países son países hoy en día que tienen tendencias al desarrollo mucho más marcadas que aquellos que tienen muchos recursos naturales. Doctor, República Dominicana tiene tiempo en un proceso, digamos, constante de crecimiento. Crece la economía, pero crecen los planes sociales, se dice que se generan empleo, pero aumentan los programas sociales del gobierno. Y hay cosas que uno como desconoce en términos económicos. Pero, ¿qué pasa en la economía dominicana o en República Dominicana? Aquí hay un problema de escasez de recursos para enfrentar adecuadamente los problemas. ¿O tenemos realmente un tema vinculado a visiones políticas con respecto a lograr la cohesión social? No, yo creo que nosotros, aunque hemos generado y hemos acumulado procesos importantes un proceso de acumulación de capital fuerte, sin embargo, todavía que hay sectores que demandan recursos. Aquí hay áreas que definitivamente hay que meter plata y hay que también saber utilizar la plata. Por ejemplo, nosotros tuvimos todo un proceso de pedido, por ejemplo, del 4%, en el entendido de que la educación necesitaba más recursos, porque tú no podías tener profesores ganando chele y entonces tratando de pensar en un país desarrollado con un sistema educativo de calidad. Y lo primero que había que era meterle plata. Ya lo otro no es por el 4% o el 5% o el 6%. Ya lo otro es por un proceso de planificación, ¿tú entiendes?, de control, que ya son políticas públicas más endógenas. Entonces, eso es un sector que se requiere plata. La seguridad social y la salud necesitan plata. O sea, en el sentido de que, si bien es cierto que tú tienes que reorganizar todo eso, pero también nosotros tenemos que elevar el nivel de recursos que necesita ese sector. No es posible que aún en la República Dominicana muchas personas tengan que poner en un periódico que necesitan tantos recursos para una operación. Hay que hacer maratones. Hay que hacer maratones y pedirle a una empresa. Eso no puede ser. Entonces yo creo que también el Estado, al margen de todo, necesita, pero el Estado tiene que reorganizarse. El Estado tiene que ser más eficiente en el uso de los recursos. Tiene que ser más transparente. Tiene que rendir cuentas. Yo creo que se ha avanzado en todo eso, pero aún falta mucho todavía. Entonces hay un problema de política de Estado. Entonces hay un problema de saber el Estado que nosotros queremos, el tamaño del Estado que queremos nosotros. Eso es una reforma, ¿eh? No solamente hablar de una reforma tributaria, sino una reforma a la administración pública. Todo eso necesita realmente que se conozca para tener un Estado fuerte, un Estado tecnificado, un Estado que rinda cuenta. Y ya cuando eso ocurra, eso le da legitimidad para decirnos a nosotros, mira, yo necesito recursos para esto, y tú se lo das, y tú te sacrificas para eso. Pero, fíjate tú, ¿cuál sería la pensión de nosotros en el futuro? Eso va a ser un problema aquí. ¿Serio?
Serio problema. Ahora se está pidiendo la 0 ARS, 0 AFP, pero al final, cuando aquí comiencen a recibir las primeras pensiones, todo eso se le va a revertir al sistema y a las famosas AFP, porque van a dar pensiones de 6,000 pesos, 8,000 pesos. Que no da. Cuando el coste de la canasta básica familiar en ese momento, en el 2028, a lo mejor estará el más, para el quintil más pobre, estará como casi en 8,000 o 10,000 pesos. Entonces, que tú vas a recibir pensiones proyectadas, si tú descuentas el monto ahora mismo, que está muy por debajo del coste de la canasta básica más bajita. Entonces, esos son problemas del futuro que nosotros tenemos que repensarlo. ¿Por qué? Porque aquí, eso incluso nosotros, se lo hemos dicho al mismo creador, por ejemplo, y promotor de ese sistema, que es el profesor Arismendi Díaz Santana, en su momento. Nosotros agarramos un sistema y el pilar fundamental, el que pusimos fue el de capitalización individual. Y al revés, eso debe ser un pilar complementario, opcional. Y aquí lo que se debió hacer es establecer, mediante impuestos, un pilar fundamental donde cada uno de nosotros tengamos una pensión asegurada, no importa que esté trabajando, que esté discapacitado, que sea informal, sino por lo menos el mínimo, por lo menos la pensión mínima. Claro, mínimo. Y después tú dices, bueno, yo trabajo, entonces tú estableces, voy a ganar más. Otro, claro. Pero muchos de esos países tú mencionaste que tienen una alta tasa de fiscalidad. Claro. Opera así. Opera así. 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 Yo me descuentan, Pero si yo quiero subir un poco, yo sé con cuánto me voy. Ahora estoy inconforme cuando me vaya a retirar. Pues yo contrato un plan adicional privado que me suba 2,000, 3,000, 4,000 pesos más. Pero eso es una decisión mía, no una obligación para que otro administre unos cuartos que no se sabe dónde porque la pensión es un derecho. Junior, tenemos que ir a una pausa con el permiso del profesor Antonio Siriaco Cruz. Señores, vamos a una pausa, conversamos con el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS, don Antonio Siriaco Cruz. Vamos a la pausa y volvemos en breve. Vuelta con Cerrando la Noche y como siempre interesantes conversaciones que desarrollamos con Antonio Siriaco Cruz, que hace unos días venía en calidad de candidato a decano, pero ya es oficialmente decano y en primera vuelta, hay que decirlo, con una votación muy respetable. Así es. Eso es así. Usted hablaba ahorita del quintil más bajo, del un chin más alto, y hay cosas que la sociedad no entiende. Porque la canasta familiar del quintil más bajo anda alrededor de 10,000 pesos. Resulta que cuando yo voy al colmado, a mí no me preguntan cuál es mi quintil. Yo compro un pan y eso cuesta 5 pesos. Una libra de arroz te cuesta 35, 40 pesos. La botellita de aceite, tanto. ¿Cómo es que los técnicos tienen esa virtud de decir cuánto me cuesta a mí, que vivo allá atrás, a la orilla del río, vivir? Mira, generalmente todo eso son cálculos que se hacen a partir de grandes encuestas. Por ejemplo, los países cada 10 años te hacen una encuesta sobre gastos e ingresos, porque los patrones de consumo cambian. Por ejemplo, hace 30 años tú ibas a un colmado y no te vendían conflé. Y hoy tú vas a un colmado y te venden un vasito de conflé. Hasta queso Gouda. Y queso Gouda. Sí. Entonces, ¿qué significa eso? Que nuestros patrones de consumo han cambiado. Porque también nuestros ingresos han cambiado. Y eso quiere decir, no, mucho o poco cambia. Entonces, cuando en esas encuestas que le preguntan prácticamente, agarran una muestra que representa a la población y cada quien le preguntan cuánto es tu nivel de ingreso. A lo mejor yo digo que mi nivel de ingreso al año, no sé, o mensual, son 50,000 pesos. Pero el vecino que está a 3 cuadras dice que no son 20,000, 30,000 es lo de él, sino que son 15,000. Y así por el estilo. Todo eso se organiza. Pero compramos a precios iguales, que está el tema. Voy, porque muchas veces no. Quizás yo compro en el supermercado nacional y los precios nacional son los precios
por decir, diferente a otro supermercado. Otro supermercado puede vender más caro, otro puede vender más barato. Bravo, otra cosa. O si yo voy al colmado de la esquina, el colmado de la esquina me va a vender quizás mucho más caro o más barato que el supermercado. El de la otra esquina. Entonces, hay diferentes lugares y lugares de expendio que tienen precios distintos. Y cada quien entonces, en función de su nivel de ingreso, compra donde más le voy a interrumpir, profesor. No es lo mismo comprar en el colmado aquí en Los Prados, en Los Praditos, que tú comprar en Bellavista. O si no te cuesta lo mismo. O si no, el mismo colmado, el mismo producto. El mismo colmado que tiene, que hay mucha cadena de colmado. Franquicia, ¿sabes? Que tiene un colmado en Piantini o allá en Los Casicajos, que lo tenga en La Cañita. No es el mismo. Los precios son diferentes. Entonces, lo que te quiero decir es que sobre esa base, entonces, cuando se hace la encuesta, que se le pide, que se le dice cuánto gasta, cuál es su nivel de salario, eso se organiza del menor al mayor. Claro, como son miles, millones de datos, tú lo organizas, tú dices, bueno, ¿cuál es el 20% de ese total que son los ingresos más bajitos? Y luego, ¿cuál es el 20% que sigue, que son el ingreso un poquito más alto? Y así, y te organiza eso en 5 grupos de 20. Esos 5 grupos de 20% es lo que se le llama quintil. Pero entonces está el quintil más pobre, que es aquel que está obviamente con los salarios más bajitos, y a ese quintil más pobre tú le calculas una canasta en función de donde compran, de su consumo. Pero entonces no es que su canasta cuesta eso es lo que él puede acceder. No, claro, con ese nivel de ingreso. Con ese nivel de ingreso. Claro. Eso es lo que es importante. Sí, claro. Eso es lo más importante. Eso. Él no compra filete de pollo, él compra pollo. Pero no es porque no lo necesita, ni quiere, que no puede. No, es por eso, porque su nivel de ingreso, Junior, no le permite comprar, por ejemplo, si su nivel de ingreso le permite comprar un salami corriente, claro, es el que va a comprar. No va a comprar especial. Pero tú no vas a comprar ese salami corriente, tú compras un salami especial, importado. O si no, que diga libre de gluten, y te lo vende más caro. Que esa tipificación, su criterio básicamente es en función de tu condición económica. Tu condición socioeconómica. Ahí no se va a analizar por qué que a mí me cuesta 10,000 pesos. Entonces yo creo que eso es importante también. ¿Por qué que me cuesta 10,000 pesos a mí? Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Para tú medir los impactos, por ejemplo, el Banco Central acaba de publicar el último informe de precios. Los precios. Te dice los precios por grupos socioeconómicos. Y te dice, quintil número 1, la inflación fue de un 5%. Quintil número 2, la inflación fue de un 6%. Y después te dice, quintil número 4 y 5, que son los más ricos, la inflación fue de 1%. ¿La inflación a quién está afectando más? A lo de abajo. A lo de abajo. ¿Por qué? Por poner un ejemplo. ¿Por qué? Porque si los alimentos, evidentemente que compran los más pobres, se incrementan de precio, se supone que le está dando muy duro porque tienen salarios mucho más bajitos. Y la incidencia de la inflación en esos grupos, y básicamente que consumen más alimentos que otra cosa, es muy grande. Entonces, todo eso hay que verlo también. Por eso nosotros mencionamos esas condiciones que hay, quintil número 1, quintil número 2, porque tenemos que ver los impactos en los grupos más vulnerables. No puede ser un análisis así de frío. Claro. Y hablando de impacto y de precio, ya hace 4 o 5 meses que se anunciaron un paquete de medidas. ¿Qué efecto han tenido las medidas que anunció el presidente de fijar tasa cero a algunos productos, alguna materia prima, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Ha habido algún efecto en la economía? Hasta ahora no hay estudio, pero lo que sí yo le puedo decir es lo siguiente. Por ejemplo, yo a esas medidas, y básicamente a la tasa cero, si esa medida quiere ser efectiva, rápidamente, el Estado tenía que asumir la mitad del componente importado de eso. Punto. Si tú permites la tasa cero de 67 productos y que esos productos los va a importar el sector privado, no hay garantía de que eso en cierta manera se traduzca
en precios bajos. Tú estás favoreciendo grupos de importadores, pero tú no sabes los niveles de especulación que puede haber con eso. ¿Qué hacía el Estado tradicionalmente? En tiempos de crisis decía, mira, como se ha reactivado el INEPRE, digo, mira, yo me reservo el 50% de las importaciones de esos productos. Y lo podía hacer porque hay 14 mil millones de dólares que tiene el Banco Central en reserva. Si tú me dices que no hay dólares, todo lo contrario, este es un país que está llenísimo de dólares y por eso el tipo de cambio está así. Entonces, el Estado con razón debió de asumir realmente gran parte de ese proyecto y decirle, vamos a hacer ahora grandes ferias populares, o si no, vender esos mismos productos pero importados por el Estado en los centros de expendio de los supermercados, que lo hace así a través de INEPRE. Entonces, ahí se puede ver la diferencia en la importación de un pollo o en la importación, por ejemplo, de las habichuelas. Y pienso que como no se tomó eso en consideración, entonces prácticamente nadie está sintiendo la famosa política de tasa cero a 67 productos importados. Junior, terminó la entrevista con don Antonio. Qué y pena. se acabó el programa por la noche de hoy. Vamos a agradecer al profesor Antonio Siriaco Cruz por haber estado una vez más encerrando la noche. Bueno, para mí ustedes saben que soy de aquí. Qué bueno, qué bueno. Señores, conversamos con don Antonio Siriaco Cruz, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS. Gracias a ustedes por la sintonía. Este equipo cabezado por Junior Espinosa, quien les habla Giovanni Almonte, nos despedimos y será hasta otra entrega.